Muy buenas noches, amados hermanos, les saludo con mucho gusto en este sábado 18 de abril, ahora con un resumen de las emisiones de martes, miércoles, jueves y viernes. Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 1, versículos 1 al 7. Quiero invitarles, hermanos, a que tengan a la mano su Biblia y su cuaderno de notas. Leemos Romanos 1, versículos 1 al 7 y enseguida hacemos una oración para que el Señor nos dirija en la comprensión de su palabra. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia en la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oremos. Bendito Dios, grande y maravilloso, en esta hora, Señor mío, una vez más con tu palabra, comunicándonos por este medio, mi Señor, con tu iglesia. Quiero rogarte, Señor mío, que estés bendiciendo a cada uno en sus hogares, en los lugares donde se encuentren, que llenes de bendición sus corazones, nuestros corazones, Señor, con tu palabra. Quiero rogarte, Señor mío, que hagas que esta palabra tuya, Señor mío, sea un fundamento firme y sólido para nuestra vida, que sea un ancla que ayude, Señor, que sirva, Señor, a cada uno de nosotros para edificar una fe sólida, saludable, sustentable con tu voluntad y tu propósito. Toca nuestros corazones, Señor mío, que estemos gratos delante de ti. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, miren, haciendo énfasis en Romanos capítulo 1, versículos 6 y 7, que dice, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este es el llamado, hermanos, que el apóstol Pablo está haciendo en la presentación de su carta. Hemos visto, mis hermanos, en estos días, martes, miércoles, jueves y viernes, algunos asuntos muy importantes con respecto a lo que escribe el apóstol Pablo en esta su presentación. Aprendimos, mis hermanos, que el Evangelio es el centro de Dios. No tiene ningún otro propósito Pablo de escribir, sino de que el Evangelio sea el centro de su carta. Este debe ser algo muy comprensible entre nosotros, hermanos, cuando enseñamos, compartimos la palabra de Dios o predicamos. El centro del mensaje, el centro de la predicación siempre debe ser el Evangelio de Dios. Si el apóstol Pablo fue apartado para el Evangelio de Dios, también todos ustedes, todos nosotros, somos apartados para el Evangelio de Dios. Por eso el versículo 6 hace esta invitación extensiva. Dice, entre los cuales estáis también vosotros. Sí, el apóstol Pablo recibió la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Pero dice, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Es una invitación, hermanos, es un llamado. Somos conminados, invitados, llamados a ser de Jesucristo. Versículo 7 dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Mis hermanos, el Evangelio es el centro del mensaje que el apóstol Pablo trae en su carta a los romanos. El Evangelio es el cumplimiento de las promesas de Dios, como lo hemos visto en estos 4 días. El Evangelio, mis hermanos, ofrece salvación por la fe en Jesucristo.
Y esto, mis hermanos, habla de un Dios omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo prevé, un Dios soberano que traza un plan maravilloso del cual no se sale ni se escapa ningún detalle. Nos habla de un Dios omnipotente que todo lo puede, absolutamente todo. No hay nada que se escape de su poder conforme a su voluntad maravillosa. Por esta razón, hermanos, la invitación que hacemos hoy, después de estos 4 días de predicación y de estudio expositivo de la palabra de Dios, tenemos, mis hermanos, que tomar en consideración nuestra vida. Nosotros tenemos que presentar un evangelio, que es el evangelio de Dios. No puede haber otro evangelio. Este es el único evangelio que existe. El evangelio de Dios, para el cual el apóstol Pablo fue llamado a ser apóstol y para el cual cada uno de nosotros somos llamados a ser de Jesucristo santos. Nosotros también, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que darnos cuenta que el evangelio de Dios no es algo que podemos ofrecer como una baratija. No. Es el plan de Dios trazado desde la eternidad para la eternidad. Un plan de Dios que no ha fallado ni un milímetro ni una micra de la línea que Dios estableció. Todo se ha cumplido, todo se ha hecho tal como Dios quiso. Ya hemos visto en Marcos 1:15 que el Señor Jesús dijo en Marcos 1:15, comenzando su ministerio, dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Es decir, hermanos, la palabra de Dios, fíjense, hace esta invitación clara y concreta a todos: creer en el evangelio. Creer en el evangelio. No hay una invitación a hacer una oración, no hay una invitación a levantar la mano, es una invitación a creer en el evangelio. Así dice la palabra de Dios, dice el Señor Jesús: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Tenemos que considerar, mis hermanos, de sumo valor el hecho de que el apóstol Pablo escribe en esta porción de Romanos capítulo 1, versículos 1 al 7, una invitación. Somos llamados a ser de Jesucristo por este evangelio, un evangelio que él había prometido y un evangelio que se ha cumplido en su Hijo, que era del linaje de David según la carne, lo cual fue rechazado entre su pueblo, pero que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos. Y el apóstol Pedro, allí en Hechos 2, dice: este Jesús al que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y por él, mis hermanos, somos llamados a ser de Jesucristo. La invitación es que todos nosotros hemos de ser de Jesucristo por la fe, llamados a ser santos, llamados a ser de Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos. Esperamos mañana encontrarnos en el culto dominical a las 12 del mediodía, toda la iglesia reunida por este medio, para que podamos, mis hermanos, celebrar al Señor, cada uno en sus hogares, pero todos unánimes, unidos por un mismo espíritu, sirviendo al Señor. Yo les animo, hermanos, a que compartan estas emisiones con sus amigos, hagan sus notas, prepárense, estudien, lean la Biblia, no dejen de orar unos por otros. Mis hermanos,
tenemos un gran desafío como iglesia, creciendo más y más en la palabra del Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Les animo a que oren para que el día de mañana sea un día glorioso en medio de la obra del Señor nuestro Dios. Bendiciones para todos.